escuchar a alguien que no escucháis normalmente, ¿verdad? No los escucháis. Entonces hoy tenemos el privilegio de que estén ellos y ellos van a compartir este tiempo con nosotros. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes. No sé, me siento muy inmerecido, nos sentimos muy merecidos de estar aquí realmente, muy amados, nos hemos sentido también muy amados por todos vosotros. Gracias, pastores. Y bueno, en cualquier momento también estoy muy tranquilo porque solo tiene que hacer así, levantar la mano y yo me bajo corriendo, nos bajamos corriendo y estamos muy tranquilos porque sabemos que tenéis un buen pastor y bueno, que en cualquier cosa que vea, por supuesto, por favor, con libertad, nos puede corregir y todo lo que necesite. Sí, nos pidió un poquito de, pues, contar pues, sobre matrimonios, ¿no? Y un poco, pues, no sé, lo que tenemos realmente es lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Realmente somos los más necesitados y de verdad que tenemos muchísimo por aprender, es la realidad. Pero bueno, si algo de lo que hemos aprendido con todos nuestros errores y sobre todo también todo lo bueno que hemos aprendido ha sido viendo a nuestros mayores, entonces si algo de lo que podemos contaros hoy pues puede servir, ¿verdad? Pues no sé, pues será gloria de Dios, no tengo ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues ya así por entrar un poquito, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo tengo. ¿No puedes decir eso? Mañana a las 11. Vale, bueno, será antes. Pero bueno, sí que hay una parte, en realidad todo lo que voy a decir gira en torno a un principio que creo que, bueno, sé que es el más importante para un matrimonio, en realidad para la vida de un creyente, ¿verdad? Pero para un matrimonio es que Dios, como acabamos de decir ahora mismo, como acabamos de cantar y en la alabanza en realidad, ¿no? En realidad lo teníamos escrito ya antes aún de saber que íbamos a empezar o a abrir con esta alabanza, es que Dios tiene que ser el centro. Un matrimonio que quiere llegar bien hasta el final, que quiere hacer las cosas bien como Dios quiere, ¿verdad? En realidad creo que tiene que ser de 3 personas, un hombre, una mujer y Dios. Y cualquier intento de que sea solo de 2 personas y olvidarnos del importante, que es de Dios, creo que es un fracaso total. Es un fracaso y tal vez aguante algo, tal vez, pero está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a decir en realidad es en función de que Dios tiene que ser el centro. Y en realidad todo gira en torno a esto, ¿verdad? En torno a esta idea. Decir, ¿verdad? Que, bueno, cuando yo en los jóvenes me toca compartir, ¿verdad? No sé si todos aquí son matrimonios, no hay nadie que aún que no lo sea, ¿verdad? No hay nadie. Yo en los jóvenes siempre les digo que un noviazgo tiene que tener un propósito, ¿no? Que es el servir mejor a Dios, ¿no? Y es decir, en el matrimonio ya tiene que ser el servir mejor a Dios, ¿no? Por lo tanto, no sé, todo lo que vamos a estar diciendo en los pequeños puntos, ¿verdad? Que también con algún ejemplo y alguna cosita nos gustará explicar bien, ¿no? Va a ser que entre los dos tenemos que servir mejor a Dios. Si juntos, pues ya como todos son matrimonios aquí ya no hay ningún remedio de no podemos buscar una segunda opción, así que la persona que tienes a tu lado es la persona con la que tienes que servir mejor, ¿verdad? Pero el propósito del matrimonio, según lo que Dios ha establecido, es que juntos poder avanzar y traer el reino, ¿no? Entonces, ese es, no sé, el propósito que tiene Dios con el matrimonio. Si no, pues no lo habría hecho, ¿no? Entonces, pues me gustaría que no nos olvidáramos de esto, ¿verdad? Porque si queremos
algo muy sencillo, si queremos amar más a nuestra esposa, en mi caso, o a nuestros maridos, ¿verdad? Y los amamos por encima de lo de Dios, eso va a ser un fracaso total, ¿no? Y bueno, mi esposa, por este punto, ¿verdad? Uno de los puntos, ¿no? Cuando uno llega al matrimonio, todos venimos arrastrando un pasado, todos venimos de un contexto diferente, de una historia diferente, de una manera de hacer las cosas diferente, ¿verdad? Y hay muchas cosas de ese contexto, ¿verdad?, que a veces pueden chocar, pueden pues no sé, nos pueden arrastrar, ¿no?, como una corriente que se nos lleva, y lo que está claro es que en el matrimonio tenemos que ir los dos juntos hasta el final, ¿no? No puede haber dos corrientes que van tirando para un sitio, para otro, ¿verdad? Entonces es muy importante, creemos, ¿verdad?, de acuerdo también a la palabra, ¿no?, que dejemos atrás, ¿no?, dejar el pasado, las cosas, los lastres, lo que nos tiraba, ¿verdad?, el pecado, dejarlo atrás para empezar a ser uno, ¿no? En Génesis 2:24, cuando dice la palabra, ¿verdad?, que los juntó como una sola carne, ¿verdad? Pero claro, ahora eran dos que se juntan en uno, ¿no? Entonces no podemos dejar arrastrarnos por las cosas que había de antes, ¿no? Entonces es muy importante que en el matrimonio que esto rompe también, ¿no?, con muchos aspectos, y vamos a ver que hay muchas cosas que rompen con lo que esta sociedad nos plantea, ¿verdad? Pero en el matrimonio tiene que ir todo a una, tiene que haber unidad, tiene que haber unanimidad y ser uno en todos los aspectos, ¿no? No puede haber dos ideas, no puede haber dos maneras de hacer las cosas, y son en cosas sencillas, ¿verdad? Hasta mi mujer me dice, hasta cómo pones el papel higiénico, que si va para un lado o para otro, tiene que haber una manera en las cosas sencillitas del día a día, porque en el momento en que hay dos visiones, ahí entra la división, ¿verdad?, y entra el fracaso, ¿no?, como matrimonio. Entonces, en la práctica, ¿verdad?, necesitamos que caminar con un mismo propósito, tener claro. A veces es importante, ¿no?, el pasar tiempo y decir, a ver, ¿cuál es el propósito, ¿no?, a dónde queremos llegar? Saber que la diana a la que está uno apuntando es la misma que está apuntando el otro, porque si no, si cada uno estamos apuntando a una diana diferente, al final no va a llegar, el tiro no va a llegar bien, ¿no?, y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, esa diana siempre está apuntando hacia lo de Dios, ¿verdad?, pero es muy importante que sea lo mismo, ¿no? Y yo aquí me acordaba, ¿no?, así por un pequeño ejemplo que creo que nos será fácil, ¿verdad? A veces a mí me gusta mucho pues las películas, el cine y así, ¿no? Y pensando en esto de cómo dejamos el pasado atrás, ¿verdad? Cómo eso nos entorpece. Empezaba a pensar en pues, películas de ciencia ficción y así, ¿no? Hay un aspecto común, ¿verdad?, que demuestra de alguna manera, ¿no?, todo esto. Casi todas las películas en las que hay alguien que ha hecho algo malo, ¿verdad?, que ha salido huyendo de la ley, o que antes era alguien pues de una reputación pues no muy allá, ¿verdad?, o tenía un cierto pasado tal y cual, siempre hay como un intento de hacer una nueva vida, ¿no? Y casi todas las películas, no sé si te puedes imaginar alguna de esas, ¿no?, es como sale de allí y de repente se le ve con la familia, y parece, ¿no?, como que las cosas ya van muy bien, y siempre el problema está cuando sale algo del pasado. De repente, yo qué sé, le encuentran, estaba escondido y le encuentran, o cuando, yo qué sé, vuelve a hacer algo mal, no sé qué, y entonces es como que todo el pasado, todo el peso del pasado le cae encima, ¿no? Entonces, un poco creo que es importante, ¿no?, cómo tenemos que dejar todo lo nuestro, dejar todo el pasado, ¿no?, para de verdad ser uno y olvidarnos. Tenemos un enemigo que le gusta recordarnos nuestro pasado, ¿no? Y eso hace que, no sé, nos arrastra y nos destruye, y quiere destruirnos como familia, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro que tenemos un Dios de poder que rompe con todo eso para que podamos ser uno, ¿verdad? Y de esa manera poder avanzar bien para ser una familia, para ser un matrimonio como Dios quiere que seamos, ¿no? De momento no hemos visto manos levantadas, pero vale, bien. Y con respecto a ser uno, aquí me gustaría también romper con la mentalidad que hay en este mundo, ¿verdad? Porque
últimamente podemos ver en las noticias y vemos la sociedad en la que, con todo el tema de la igualdad, es porque todos somos iguales y ser uno, a veces hasta, no sé, podemos interpretarlo como lo escuchamos tantas veces, ¿no? Vale, pues somos uno, somos iguales y entonces, pues no sé, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas cosas, tenemos las mismas funciones, ¿verdad? Y eso nos lo están vendiendo continuamente, ¿no?, en la sociedad. Pero ser uno no es eso. Ser uno significa, pues lo que he dicho antes, apuntar en la misma dirección, ¿verdad? Y ser uno significa que un cuerpo, ¿verdad?, tiene pues sus partes, y en la palabra también lo explica muy bien. Cada uno somos una parte del cuerpo. En un matrimonio, en una familia, cada uno somos una parte de un cuerpo, somos un cuerpo, pero cada uno una parte que hace que podamos caminar bien, ¿verdad? La igualdad, como la pinta este mundo, no es como Dios la quiere. Si, no sé, poniendo un ejemplo del cuerpo humano, ¿verdad? Si los dos fuéramos manos, ¿verdad? Si el hombre y la mujer fuéramos manos, no podríamos caminar, o caminaríamos, pues no sé, con las manos en los pies, no sé. Si fuéramos cabeza, pues no sé, no podríamos avanzar, porque uno sería cabeza, no habría pies, no podríamos avanzar, porque claro, sería igualdad como se pinta en este mundo, pero no podríamos hacer las cosas, porque nos necesitamos tal y como somos. Dios nos ha creado de una manera que nos complementamos, y de esa manera somos uno, pero no siendo iguales, ¿no? Y esto de verdad creo que es algo que tiene que calar en nuestros corazones, porque eso nos da importancia. ¿Sabéis? Cuando tú tienes dos cosas iguales, le estamos restando importancia a eso. Imaginémonos, ¿no? Tengo dos casas iguales en el mismo sitio, una al lado de la otra, las dos idénticas. Tienes dos casas, pero dos casas iguales. Ya no hay nada especial en ellas. Ya no hay, no sé, pues te da igual una que te da igual la otra. Pongámonos en lo sencillo, tienes dos bolis y los dos son azules y son exactamente iguales. No tiene valor, pero si tú tienes un boli de cada color, o tienes, no sé, pues sabes que el boli azul es para algo, el boli rojo es para algo, ¿verdad? Si tú tienes, y puede ser, no sé, es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero creo que es algo importante. En realidad, ser diferentes nos da valor, nos hace especiales, porque cada uno servimos para una cosa en específico, con un propósito específico, y eso nos da valor. En realidad, de esa manera, Dios nos ve, y nos ve como diferentes, pero especiales para Él, y eso nos hace especiales, ¿verdad? Entonces, la igualdad toda la igualdad que están intentando vendernos, ¿verdad?, y meternos por todas partes, ¿verdad?, nos está restando valor al ser humano. A la mujer le está restando valor, al hombre le está restando valor, y eso destruye la familia, ¿no? Si intentamos los dos hacer lo mismo, no vamos a poder avanzar bien, vamos a estar chocando y perderemos el valor. Pero los dos nos complementamos para ser uno, y al ser uno podemos avanzar bien, ¿sí? ¿Esto se entiende? Es muy necesario, sobre todo para que no nos engañe toda la mentalidad que escuchamos desde fuera, ¿verdad? El propósito al final es cumplir los sueños de Dios. ¿A dónde queremos llegar? Es que los sueños de Dios en esta tierra se puedan cumplir a través de cada uno de nosotros, ¿no? Y como matrimonio, nosotros cuando nos casamos, ¿verdad?, teníamos muy claro que era para poder servir mejor a Dios, ¿no? Si no, pues no hubiéramos formado la familia, ¿verdad?, que hemos formado, y estamos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Y bueno, y nos falta muchísimo, ¿no? Pero tiene que tener claro ese propósito, ¿no? Y los dos sabemos que caminamos en una misma dirección, ¿verdad? Y que hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo, y que a veces que tenemos que decir, a ver, vamos a reenfocarnos, ¿verdad? Porque a veces se nos va, pero tenemos que tener muy claro, ¿no?, que los dos, siendo diferentes, podemos caminar y avanzar en la misma dirección, ¿no? Y esto nos lleva a esta diferencia, pero también esta tan especial, ¿verdad? Nos lleva a un principio que tiene que estar en el matrimonio, porque si no es inviable, ¿verdad? Sabemos que Dios es el centro, y por eso tienen que estar sus principios, y uno de los principios más importantes es el principio de autoridad. Y es también en base a que, como somos diferentes, ¿verdad?, Dios nos pone
nos pone a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Y el principio de autoridad en realidad es el principio por el que se rige el reino de Dios. Todo lo demás, ¿verdad?, es una anarquía, es la desobediencia a la autoridad, y esos son principios del infierno. Esto todo lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, es que todo lo que se sale del principio de autoridad es un principio del infierno. Entonces, en la familia tiene que estar estos mismos principios. Dios es un Dios de orden y lo ha establecido así porque Él nos ha creado, nos ha hecho de tal manera que sabe cómo debe funcionar algo, ¿verdad? A veces el ser humano intenta reinventar las cosas, ¿no? Y no lo sé, pues yo que sé, ve algo, intenta ver esto, pues esto es una mesa, pues ahora, no sé, intenta ser original, pues ahora lo vamos a utilizar como flotador, y se da cuenta de que, no sé, y le hará todos los apaños que sea para que esto sea un flotador, pero al final se da cuenta de que no, que es una mesa, ¿no? Y el ser humano es así, engañados por el enemigo, ¿no?, quiere quitarle el propósito original de cada cosa, ¿no? Entonces, en ese principio de autoridad Dios ha establecido que el hombre es la cabeza del hogar. No es porque sea más importante, no es porque sea más inteligente, no es porque sea más lo que sea, es porque simplemente Dios lo creó de esa manera. Y eso hace que pues simplemente que cada uno tenga que estar en su lugar y que nos complementemos bien, ¿no? Y cuando Dios pone al hombre como cabeza del hogar, en realidad le está dando una responsabilidad tremenda que tiene la responsabilidad de cuidar de la familia, tiene la responsabilidad de asegurarse de que las cosas van bien en casa, de que está tratando a su esposa como lo tiene que tratar, que le tiene que tratar bien, que le tiene que hablar bien, que le tiene que cuidar, y es toda una responsabilidad, ¿no? A veces la responsabilidad es algo que aparentemente nos gusta a todos y todas, ¿no? Es como, ay, me han puesto en autoridad, ¿no? Pero, ¿sabéis? Descubriendo ahora en el trabajo, ¿no?, me doy cuenta de que es algo como que nos gusta, como que nos satisface más, ¿no? Pero luego es algo que a veces no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Es como, no me pagan lo suficiente para esto. Es como que te empiezan a meter en autoridad y ya es como, bueno, sí, pero y si luego pasa algo, la culpa será mía, ¿no? Y si luego no sé qué, y es como que el creernos autoridad nos gusta, ¿no?, el sentirnos autoridad, pero eso tiene una gran responsabilidad. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cuando estamos en autoridad tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y ser autoridad no significa, y ahora todas las cosas de la casa se van a hacer como yo lo diga, ¿no?, sino que tú eres como hombre, ¿no?, tú eres el responsable de que si hay un problema en casa, el problema es tuyo, y no puedes mirar hacia otro lado diciendo, no, pues el problema será de otro, o será de mi mujer, o los hijos, o lo que sea, ¿no? Es que tienes una posición que tienes que guardar la casa, tienes que cuidar a tu esposa, ¿no? Pero la autoridad es tan bonita porque es tan protectora, en realidad es de amor, porque una autoridad que no ama a los que tiene bajo su autoridad, ¿verdad?, no es una buena autoridad, ¿no? Pero Dios nos capacita para que podamos ser una buena autoridad. Entonces es precioso esto. Y esto también le pone a la mujer, ¿verdad?, en un sitio de cobertura, de cuidado, donde puede estar y vivir en seguridad, ¿verdad? Y a la vez, cuando la mujer se pone bajo esa autoridad, le da autoridad también a ella, porque pues a veces en un matrimonio pues hay dos, ¿verdad?, el hombre y la mujer, pero pues luego pues pueden llegar los niños, ¿no? Y entonces tienes que cuidar de más, o incluso no hace falta que sean hijos propios, a veces son hijos espirituales o personas a las que tienes que cuidar, ¿verdad?, personas a las que tienes que pues enseñar, ¿verdad? Y en realidad cuando la mujer está metida en la autoridad, ¿verdad?, de su marido, eso le da una autoridad tremenda a la mujer, ¿verdad? Y no solo está cubierta, está cuidada, sino que además puede cuidar a los demás, puede hacer
puede tener autoridad sobre demás, ¿verdad? Más personas. Y esto es tremendo, ¿no? Porque en realidad es como Dios establece su reino y hace que funcione, porque son los principios que funcionan, ¿verdad? Y le pedía a mi esposa, porque ella tiene un testimonio, ¿no? Con respecto a esto, cómo ella pudo experimentar el estar bajo autoridad. Luego contaré yo también alguna cosita más sobre esto que esta semana además escuchaba, pero de alguna manera el ser autoridad conlleva esa responsabilidad y cuando leía también de Adán y Eva, fue Dios quien fue a pedirle responsabilidades a Adán y él se excusó en Eva, ¿verdad? Pero Dios le preguntó a Adán y Adán fue el responsable de lo que había pasado, de ese pecado, ¿verdad? Y todas las consecuencias que llevó, porque en ese momento no fue buena autoridad, no estuvo haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Ser autoridad en realidad es toda una gran responsabilidad, pero se puede hacer bien y puede cubrir bien a una familia, ¿no? Y bueno, le voy a pedir a mi esposa. Bueno, pues yo, como os he contado antes, en el testimonio un poco, vale, yo a la edad de 18 años más o menos, bueno, mi experiencia en casa con mis padres y así, pues esta manera de ver las cosas como tiene que ser, yo no las viví así. Entonces yo veía pues otras cosas, ¿no? En mi casa y yo tenía otros ejemplos que no eran los correctos, ¿no? Entonces es verdad, mis padres me amaban muchísimo, no me quiero meter ahí ni mucho menos, y ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, pero sí que es verdad que hablando con mi madre ella hubiera querido hacerlo mucho mejor, ¿no? Pero no podía, no salía de ella, ¿no? Entonces cuando yo más o menos cumplí 18 años, pues bueno, yo me tuve que marchar de casa por unas circunstancias un poco así feas, la verdad. Y claro, yo a los 18 me fui a vivir con mi hermano mayor. En ese momento, esos 4 años pasé, yo justo ese año, a los 18, empecé el noviazgo con Misael, hicimos 5 años de noviazgo y esos 5 años de noviazgo pues yo vivía en casa de mi hermano. Y bueno, pues la verdad es que yo en ese tiempo empecé no estaba del todo cubierta. No sé, el vacío que necesitaba de mis padres, esa autoridad de mis padres, del decirme qué tengo que hacer, el guiarme por ellos, había desaparecido. Entonces, en mí había ese pequeño vacío que era un dolor tremendo en el estómago, o sea, era tremendo, era físico. Me hicieron un montón de pruebas y la verdad es que no encontraron nada porque no era nada físico. Pero yo sentía un dolor muy grande en el estómago. Y bueno, pues fui a hablar con un médico junto con Misael. Y ella era María, la del Centro de Vida Nueva, María Garzón. Y entonces, claro, era un médico muy del cielo. Y claro, cuando yo fui a explicarle, mira que me han hecho pruebas, no encuentran nada, no es un dolor físico real, yo qué me pasa, ¿no? Porque en esos momentos es como me estoy volviendo loca, pero era un dolor muy fuerte, ¿eh? O sea, era que me dolía muchísimo, que me dejaba en la cama. Y claro, ella sabía, la realidad es que ella sabía poco, solo sabía que él era mi futuro esposo, que estábamos en noviazgo y tampoco sabía profundamente lo que había pasado en mi casa. Pero este médico que tiene mucha sabiduría del cielo me dijo esto, el principio de autoridad. Me dijo, mira, cuando te cases con Misael, que en ese caso era él a él, vosotros ponéis el nombre de vuestro esposo, cuando te cases, no porque sea él, sino que cuando te cases vas a sentir que ese dolor se te va a desaparecer, porque vas a sentir la autoridad, ya vas a tener la cobertura necesaria y ese dolor va a desaparecer. Bueno, pues yo el día antes de la boda, hasta el día antes de la boda, el dolor seguía ahí. O sea, era un dolor horrible y bueno, me pegué así 3 años, la verdad. O sea, fue un sufrimiento terrible. Y todo por la falta de autoridad. Parece una tontería, pero no era una tontería, era real como eso, ¿no? Y lo sentía así, o sea, el día que me casé, ¡pum!,
se fueron los dolores, o sea, fue ese mismo día, desaparecieron, nunca más han vuelto. Y no por así como magia, que parece como... No, era espiritual, era un principio del cielo, como es el de la autoridad, y fue casarme con él, y no solamente por casarme con él decir, bueno, pues ya estamos casados, no, porque yo me puse debajo y sentí completamente esa seguridad, como un pollito. O sea, yo me refugié ahí y, o sea, yo sentí de repente, ya está, que tenía una cobertura perfecta, una autoridad perfecta marcada y que ya podía estar confiada, segura, ya de ahí no me iba a mover. Y esto es lo que pasó. A partir de ahí, o sea, yo, todo lo que hablábamos en casa, yo le preguntaba todo a mi marido, claro, a mi esposo le preguntaba todo. Casi hasta hubo un momento que me dijeron, a ver, eso no hace falta que se lo preguntes, como que vas a hacer de comer o esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que sentía una necesidad, había pasado tanto tiempo sin una cobertura real de autoridad que mi cuerpo me lo pedía, era desesperado y la manera era física, o sea, dolor. Y eso es la parte del testimonio sobre esto. Yo no arreglo estómagos y soy un marido muy imperfecto, pero es real, es la cobertura, es espiritual. Eso, no sé, creo que es muy esperanzador para los maridos que se piensan que tienen que ser perfectos para poder traer esa cobertura especial, ¿verdad? O que tenemos que hacer las cosas súper bien, tal. Yo reconozco que hay muchas cosas que no he hecho bien, ¿verdad? Pero al final es un principio espiritual. No depende tanto de nosotros, sí que tiene que estar ese deseo, sino que es que simplemente nosotros hacemos lo que podemos en nuestra necesidad, pero Dios respalda sus principios. Dios siempre respalda sus principios. Decir también, ¿no? Que algo que yo creo que ha salvado nuestro matrimonio y es el que sostiene de verdad, no sé, la manera, realmente desde el principio. Yo cuando nos íbamos a casar, yo le dije a mi futura esposa, ¿verdad? Le dije, pues no sé, yo no sé muy bien lo que te voy a poder ofrecer, más que mucho trabajo y servicio y sí, estaba un poquito más y se lo puse en los votos porque realmente mi vida era de servicio y entonces era algo que o entraba ella o si no, no había matrimonio, ¿no? Y bueno, entró, como podéis ver ahora, ¿verdad? Entró y realmente es algo que para este mundo es como cuesta entender, ¿no? Cómo cuando hay tanta renuncia, hay tanta muerte a uno mismo, ¿verdad? Hay tanta, no sé, hay tanto dejarte a ti mismo. El mundo no entiende cómo algo puede ir bien, ¿verdad? Pero al final también es el principio del servicio, ¿no? No sé, en el matrimonio, como he dicho antes, tenemos que tener un objetivo y es traer el reino a esta tierra, ¿no? Entonces, y servir mejor a Dios. Entonces, tiene que estar acompañado del servicio. Dice en Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno pues levanta al otro, ¿no? Y en el matrimonio es esto realmente, ¿no? Al final tenemos que llegar más lejos. Yo solo, como individuo, como persona, no puedo, o puedo llegar hasta aquí, pero entre los dos vamos a poder llegar mucho más que si lo hiciéramos los dos solos, ¿no? Y tiene que ser lo que nos mueve. Cuando nos íbamos a casar, ¿verdad? Yo estaba en Pamplona, estaba en el colegio, estaba trabajando como voluntario, sin sueldo ni nada, solo fue por fe y creyendo que Dios era sabiendo que Dios es el que iba a sostener todo, ¿verdad? Y puedo decir que por supuesto sostuvo y vamos, fue tremendo el poder y cómo Dios se movió, ¿verdad? Y respaldó todo esto, ¿no? Pero ha sido una vida, en realidad, estos
hace 10 días, pues bueno, no es mucho, pero son 9 años de casados, ¿verdad? Y ha sido siempre servicio, renuncia, servicio, y eso ha sido lo que nos ha acompañado siempre. No ha habido, de hecho, contábamos, ¿verdad? Después de 9 años casados, este año por primera vez hemos podido reservar, no ni un día, salimos por la tarde, fue un viernes por la tarde y al sábado por la mañana ya teníamos que volver. Fue la primera escapada romántica que después de 9 años pudimos hacer. No habíamos tenido ninguna oportunidad. Luego ya llegaron los niños y bueno, pues fue servicio acompañado de más trabajo, más niños, más todo, ¿verdad? Y no habíamos ni siquiera tenido oportunidad de hacer una pequeña escapada romántica ni por nuestro aniversario ni en ningún otro momento, más que pues el tipo de vacaciones así, pero siempre pues con los niños y todo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Y aquí seguimos, ¿no? Entonces, no se trata de cuánto, que por supuesto pues es importante, ¿no? Y luego hablaremos también sobre esto, ¿no? Que al final el entregarnos a Dios y gastarnos en Dios es lo que hace que se sostenga un matrimonio, porque quiere decir que Dios está. Y ya no es tanto lo que nosotros podemos hacer o así, sino que Dios está. Entonces, cuando Dios está, Él es el que sostiene todo, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo, pues nos casamos en junio y el primer verano de nuestro matrimonio, ¿verdad? Que uno está pues ahí en el matrimonio, recién casados, tal. Yo recuerdo a veces de llegar tan cansado a casa que no me daban ni siquiera los brazos para abrazarla. O sea, de hecho llegaba y ella ya estaba durmiendo. Bueno, ella me esperaba, pero ya recuerdo ese cansancio extremo que ella deseaba estar con ella, pero no tenía ni fuerzas casi para estar con ella, ¿no? Pero luego ves, ¿no? Cómo no se trata de esto. Este mundo nos lo pinta como que tiene que haber mucho romanticismo. Tiene que haber, no sé, muchísimo romanticismo y es bueno. Y es verdad que por supuesto tiene que haber amor, luego hablaremos también sobre esto, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Puede haber todo el romanticismo del mundo, pudiera ser que todos los días está uno esperándole con la rosa, tal, que es bueno, repito, pero eso no salva ningún matrimonio, ni eso hace avanzar un matrimonio. Si no está Dios de verdad y se pone a Él por encima de todo lo demás, no se puede, de verdad. Pero Dios cubre y respalda siempre. No nos asuste servir, o sea, necesitamos servir y tenemos que hacerlo para avanzar juntos y que el reino venga, ¿verdad? Entonces, el servicio tiene que ser algo que tiene que nacer de nosotros. De hecho, yo cuando le digo a mis jóvenes en Huesca, le digo, si pues en el noviazgo, ¿no? Si tu novio, tu pareja, ¿verdad? Con el que quieres formar una familia te va a detener en algo del servicio, es que no lo estás enfocando bien. Si tú estás esperando tener una mujer, ¿verdad? O un marido porque estás pensando en, no sé, en las tardes de sofá que vas a tener en tu casa y el rato que vas a estar en tu casa, tal, y porque quieres hacer un montón de cosas con esa persona y te lo estás olvidando de todo el trabajo que hay, en el que Dios nos está poniendo, creo que tenemos un gran problema de enfoque y porque Dios nos pone a servir, ¿verdad? Entonces es muy importante, claro, en el matrimonio pues ya puede ser que algunos pues hayamos venido así, ¿no? Yo estoy hablando pensando en mis jóvenes de Huesca, ¿verdad? Pero aquí pues como no os conozco hablo con completa libertad porque no sé cada historia en particular, así que me siento muy libre de hablar porque no estoy hablando por nadie porque no puedo conocer, ¿verdad? Pero sí que sé que el servicio nos une más. El servicio en momentos de
ha habido momentos, antes hemos dicho, somos uno, pero no somos iguales. Ha habido momentos en los que mi esposa pues, ha tenido que quedar con los niños mientras yo salía a trabajar o a la iglesia, a servir en la iglesia o a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, pues en las reuniones de jóvenes, ¿verdad? Ella se tiene... Como ya tengo 3 niños y ya era un poco complicado, pues ella se tiene que ir a casa. Ella siempre le ha encantado estar conmigo y en las reuniones de jóvenes, acompañarme y trabajar también con los jóvenes. Y ahora pues a ella le toca ir a casa y cuidar a mis niños, a nuestros niños, ¿verdad? Pero en casa y me tengo que quedar yo y luego llego pues a horas en las que ella pues ya está medio dormida, ya no tiene fuerzas después de todo el día y normal, ¿verdad? Pero ese servicio y eso hace que avance el matrimonio, eso hace que yo la quiera más porque está haciendo lo que tiene que hacer y ella me quiere más a mí, ¿verdad? Y en realidad es esto, ¿no? Y juntos podemos abarcar más, no solo avanzar con los jóvenes, sino avanzar pues con los niños, ¿verdad? Y con todas las cosas, ¿no? A veces ella ha tenido que ir a un sitio, yo me he tenido que quedar y bueno, tantas cosas, pero siempre con el objetivo de poder servir mejor a Dios, ¿no? De ser más útiles para Dios. ¿Cómo puedo ser más útil para Dios, ¿no? Y a veces eso significa quedarme en casa cuidando de mis niños, ¿verdad? Otras veces significa pues para que mi esposo o mi mujer, ¿verdad?, tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y otras veces significa pues los dos salir a primera línea de batalla, ¿verdad? Y hacer pues lo que haya que hacer. Pero el servicio es fundamental en un matrimonio del reino. No hay otra manera, realmente no hay otra manera, ¿no? Y así pues un poquito he empezado diciendo, ¿no? Como yo estaba en Pamplona y sirviendo como voluntario allí. Mari me dijo que sí y ella se vino a servir a Pamplona y estuvo allí, pues empezó trabajando un poco como profesora, luego ya pues se quedó embarazada, estuvo cuidando a los niños, pero siempre con ese servicio, sabiendo que estábamos donde teníamos que estar, ¿verdad? Y por compartir también, ¿no? Que conozcáis o no sé, un poquito, ¿no? Lo que pues después de 11 años trabajando allí, pues nos vinieron las autoridades nuestras, ¿no? Y nos dijeron, pues necesitamos ahora una profesora en Zaragoza. Y bueno, necesitaban unos profesores, pero tenía que ser voluntario y yo pues por mi cabeza de familia necesitaba traer el sustento a casa, ¿verdad? Y era imposible que yo pudiera ir como voluntario para allí. Entonces, pues necesitaban una profesora voluntaria en Zaragoza, pues después de haber estado allí y tener el trabajo allí y sirviendo allí en Pamplona, pues tocó, pues bueno, por supuesto, orar a Dios, pedirle que Él fuera el que abriera la puerta, ¿verdad? Y eso me supuso que para que ella pudiera servir en Zaragoza, ¿verdad?, me supuso pues a mí dejar ese servicio en Pamplona, buscarme un trabajo en Huesca, que llegó del cielo, fue algo del cielo, para que ella pudiera servir, ¿no? Entonces juntos, pues después de estar 11 años en Pamplona, acompañando además a vuestra preciosa Sara y trabajando y disfrutando con ella, ¿verdad? Y con todo el ejemplo de servicio y trabajo, ¿verdad? Pues nos tocó salirnos de allí, de un sitio precioso además, como es Pamplona, y irnos a Huesca, volver a Huesca, a nuestra ciudad, ¿verdad? Pero bueno, buscar un trabajo, cambiar completamente de todo, y ella pues el estar sirviendo en el colegio de Zaragoza, ¿no? Al final el objetivo es donde Dios nos ponga que podamos servir más, ¿no? Que podamos estar donde tenemos que estar, contribuir para que el reino de Dios se expanda y se establezca en más sitios, ¿no? Y esto nos lleva a otro principio más, ¿no? Que es el temor de Dios. He empezado diciendo que lo más importante es que en el matrimonio el centro fuera Dios, ¿verdad? Y en base a eso también, ¿no?, necesitamos temor de Dios. Tenemos que tener muy claro,
a mí me encantaría decir que, no sé, que lo vamos a hacer tan bien que no nos vamos a equivocar nunca. Pero no lo sé, no sé quién se lo cree. ¿A quién le gustaría? A mí me gustaría, ¿no? Pero yo sé que me voy a equivocar y me arrepentiré muchas veces, ¿no? Entonces, pero tengo que tener claro de que todo lo que tengo que hacer dentro del matrimonio tiene que ser en base al temor de Dios. Tener muy claro que lo que estoy haciendo a Dios le agrada. Y eso creo que también es fundamental para que el matrimonio vaya bien. Si hay algo de lo que estamos haciendo como matrimonio que tengas algo de duda de que a Dios le puede estar agradando, salte de ahí. Salte de allí. Yo necesito salirme de allí. A veces son pequeñas decisiones, pero eso destruye en la familia. De verdad, destruye en el matrimonio. Si hay algo que crees, que notas que puede ser que, no sé, te imaginas en ese momento aparece el Señor, ¿verdad? Y te ve en esa cosa, a veces pequeñas decisiones, no sé, ¿qué serie vamos a ver esta noche? O cosas muy sencillitas, ¿no? Pero si hay una mínima duda de que puede ser que no le estés agradando a Dios, necesitamos salirnos de allí. Necesitamos salir y necesitamos volvernos a tener muy claro, ¿no? que nuestro matrimonio tiene que estar fundamentado en Dios, ¿no? Después, el amor. ¿Quieres hablar tú del amor? Vale. Bueno, un momento. ¿Puedo...? Con respecto a lo que ha dicho del servicio, la verdad es que cuando nosotros empezamos eso, tuvimos 5 años de noviazgo y luego nos casamos y eso. Hemos pasado 9 años de matrimonio. Pues durante esos 5 años lo que yo vi en él, lo que a mí me gustó en él en realidad era el servicio. Yo cuando era jovencita tenía muy claro por todo lo que había pasado en mi pasado que lo que quería, yo lo tenía muy claro. Yo quería un marido bien, centrado en lo que Dios quería y bien, o sea, un siervo bien fiel. Y esto no lo escuches, pero yo lo tenía muy claro y en ese momento la verdad es que había pocos adolescentes en nuestra iglesia. Y a mí, en realidad, yo teniendo las cosas así claras, lo que a mí me enamoró fue el servicio en él. Y en realidad la base real de nuestro matrimonio, como él ha dicho, era el servicio. Y si yo miro, o sea, si yo estoy centrada en que Dios es el centro, o sea, si yo en mi mente y en mi corazón es servicio a Dios y Dios es el centro, en realidad me une más a Él, porque Él tiene claro también eso, que Dios es el centro y que el servicio es parte, o sea, es fundamental para nosotros. Es que lo hemos descubierto. Os hablamos mucho del servicio, pero es que hemos descubierto que realmente nos une mucho más que estar luchando por lo que sea. Pues yo me quedo en casa, tal, y tú te vas. En realidad lo que nos une es que él está en su sitio y yo estoy en el mío. Eso también es parte de la seguridad y de la autoridad que hemos dicho antes. Y bueno, él ha comentado que él empezó en Pamplona, él empezó primero en Pamplona y yo no, porque no había terminado la universidad. Entonces, justo en ese año después, quiero que quede claro que no fui encantada a Pamplona. ¿Vale? O sea, yo tenía una voluntad y en ese momento no veía las cosas claras, eso también hay que decirlo. Entonces no fue todo fácil. Yo sabía que allí él estaba muy bien, fue un año. Y yo terminé la universidad y dije, pues ¿ahora qué hago? A ver, nuestro deseo era casarnos, ¿no? Y lo normal que te sale en la mente es, me pongo a trabajar, ¿no? Ahorro y me caso. Pues bueno, pues porque él no estaba cobrando, era voluntario, ¿no? Y para mí ese momento fue un momento decisivo en nosotros, porque claro, él tomó la decisión de ir a servir, pero en realidad a mí también me involucraba. No éramos uno todavía porque no nos habíamos casado, pero si yo quería casarme con él, tenía que replantearme las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quería? Y claro, en ese momento él fue, me dijo, mira, yo voy a servir. La realidad era, no voy a cobrar nada, es voluntariado puro, pero yo voy a servir porque sé que Dios me ha llamado allí, me han pedido, yo voy. Y él lo tenía muy claro. Y claro, ahora quedaba la cosa en mí, ¿qué vas a hacer tú? Y claro, era muy decisivo. Entonces, bueno, pues gracias a Dios
sí, fui, pero no estaba del todo. De hecho, a Mari Carmen, la directora, claro, allí también me dijeron, ¿no? Pues si viene bien recibida, ¿no? Tampoco era que me necesitaran, ni mucho menos. Pero cuando a Mari Carmen le he contado, pues no vine muy agradada, o sea, no vine muy esto, pero ahora digo, ojalá no me hubiera ido. O sea, que el meterme ahí en el servicio que él ya había cogido para mí fue liberador y aprendí muchísimo. O sea, fue, bueno, ¿qué voy a decir? O sea, nos hubiéramos quedado allí si no, Dios no nos hubiera dicho otra cosa, pero dijo otra cosa, ¿no? Ir a servir a otro sitio. Entonces, eso era lo que quería aclarar, que no tampoco fui de cabeza, sino que me tuve que meter en donde tenía que meterme, al final en mi sitio. Y bueno, el amor en realidad, este mundo tiene pues, si me amas pues estate conmigo, préstame atención, es lo que ahora está. Y de hecho yo he visto muchos matrimonios que se han roto porque una mujer no se ha sentido, ahora actualmente es muy muy común ver un matrimonio roto porque la mujer en ese momento no se ha sentido valorada, ya ha perdido, como dicen, la chispa esa que dicen, y ya no se siente valorada, se siente menos, igual tiene hijos y ya siente que ha perdido muchísimo tiempo, que no ha invertido bien en lo que tenía que invertir, ha roto sus sueños, ¿no? Los sueños que cada uno lleva consigo, pero no estaba bien enfocado, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos cuál era nuestro enfoque, que Dios era el centro, ¿no? Entonces, el amor no se basa en eso, en lo que siento en el momento, en lo que siento, sino que es una decisión. Esto se nos ha dicho muchísimas veces y nosotros lo hemos aprendido así, que cada día decidimos amarnos. O sea, no es que cada día yo le mire y diga, ay, le amo muchísimo. No, yo decido amarle, le decido amar cada día, ¿no? Y entonces, en esa decisión de amarle es, bueno, nos unimos, hoy vamos a hacer de este día. Me gusta centrarme en el día. He descubierto, después de todo lo que hemos vivido en Zaragoza, Pamplona, tal, que voy muy al día. Y entonces el día es que este día, esté bien enfocado y que cumpla el propósito del día. Que al final sea que avance el reino o que al menos eso se vea la gloria en nuestra familia, ¿no? Y que eso, que sirvamos más y así, ¿no? Entonces el amor tiene que ver con eso. O sea, yo decido amarle y vamos a hacer todo lo posible juntos por cumplir eso, que el día termine bien y termine haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Que al final lo que nos ha mandado. Entonces eso, que estamos juntos. Él se explica mucho mejor, yo el micro no me sobra, pero él tiene mucho más esto, entonces si quieres decir algo más. El amor, más que ese sentimiento que parece que se busca en todas las películas así, en realidad se transmite en lo práctico. Es amar de verdad es, pues no sé, ver que está tu mujer haciendo algo, ¿verdad? Y tú, da igual que estés cansado o que hayas estado picando todo el día o trabajando todo el día, es saber que necesitas estar, acompañarla, ayudarla, que nuestra parte es el seguir sirviendo. A veces es verdad, pues llegamos de servir en donde sea y necesitamos seguir en casa y el amar se manifiesta de esa manera. Amar no es si luego pues vamos a llegar y nos vamos a estar abrazaditos o vamos a poder, no sé, pasar tiempo juntos. Amar de verdad es pues que ahora, yo qué sé, toca arreglar la casa porque ya mañana pasa algo y te amo mucho pero te veo cómo lo haces. No, amar es en lo práctico de verdad, ¿no? Amar es la decisión y el pensar en el otro como más que a uno mismo, ¿verdad? Y muchas veces nos va a tocar que estamos muy cansados, que llegamos, pues no sé, llegamos a rastras. Hay muchos días que llego a rastras y mi esposa pues más aún, porque además de todo lo que tiene que hacer, tiene que pasar pues mucho tiempo con los niños también, ¿no? Y con muchas cosas, ¿verdad? Pero amar es eso, amar es saber que aunque esté destrozado, tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Porque es importante, ¿no? Y porque a ver cómo puedo cuidar a la otra persona, ¿no? Y el amor se manifiesta en esas cosas, ¿no? Se manifiesta en valorar a la otra persona por encima de mi cansancio, de mis apetencias, de todo esto, ¿no?
Y luego también, ¿no? Creo que es otro punto importante, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir terminando porque no queremos tampoco alargarnos mucho, perdón, pastor. Pero bueno, solo nombrar algunas cosas importantes que hemos notado en el matrimonio, ¿no? La gratitud, que a veces se nos olvida. Uno no sé, cuando se casa, ¿verdad? Uno igual pues es como más joven, ¿no? Más así, con más vitalidad, tal, y van pasando los años y pues, no sé, a uno le van saliendo arrugas o no sé, se le va cayendo el pelo, tal y cual. Igual ya no está hasta tan atractivo como estaba en esos años jóvenes y así, ¿no? Y entonces es como que a la vista como que igual es menos atractivo, ¿no? Menos tal, pero en realidad el amor va mucho más allá de todo esto, ¿no? El amor es ser consciente de que tienes un compañero para toda la vida, ¿no? Y que vas a poder hacer ese viaje con esa persona toda la vida, ¿no? Y luego necesitamos esa gratitud de ser conscientes de que, wow, tengo a alguien que a pesar de que ahora igual no estoy en mi mejor momento, ¿verdad? O que los años van pasando y todo, pero me ha estado acompañando en mis buenos momentos y en mis malos momentos. Ha estado, pues no sé, creo que muchas veces se nos olvida o sale la ingratitud de ¿y ahora por qué pasa esto? ¿Y ahora por qué hace esto? ¿Y ahora por qué esto? ¿No? Pero Dios nos está llamando a ser agradecidos, a acordarnos, ¿no? de lo bueno, acordarnos de lo que de verdad, la esencia, ¿no? Entonces creo que la gratitud es algo muy importante, ¿no? Y que no se nos puede olvidar, ¿no? Hasta en las pequeñas cosas que no sé, que me pongan un plato de comida todos los días en la mesa, no es un derecho que yo tenga por nacimiento, que realmente es un motivo para estar agradecido de que alguien ha invertido de su tiempo, de su esfuerzo en que de repente, pues no sé, tengo un plato para comer, ¿verdad? Y la gratitud de decir, pues gracias, ¿no? Cosas muy sencillas, ¿no? De que de repente llegas y te encuentras no sé, la cama hecha, puede ser, ¿no? Has salido temprano y llegas y te encuentras la cama hecha, es motivo de gratitud, ¿no? No se nos puede olvidar estas cosas, ¿no? Porque si no, entra la ingratitud y entran los problemas, las exigencias de ¿y por qué tú no has hecho? Y yo he hecho y tal, y quién hace, y no, todas estas cosas, ¿no? Que destruyen el matrimonio, ¿no? Creo que la gratitud tiene que estar siempre y de verdad, pues valorar bien, ¿no? La persona que tenemos al lado, ¿no? Y la paciencia. Ninguno de nosotros somos perfectos, lo he dicho muchas veces hoy, ¿no? Y yo sé que no lo soy, pero precisamente porque yo no lo soy y no todos los días no todas las personas se levantan con la misma vitalidad, ¿verdad? Y hay días que uno se levanta que parece que se le ha caído el mundo encima, ¿verdad? Necesitamos tener paciencia como la tienen que tener conmigo, ¿no? Pensar en, a ver, ¿cómo soy? ¿Tienen paciencia conmigo? Pues yo necesito tener paciencia con los demás. Y sobre todo ya por finalizar y por terminar este tiempo, perdón por alargarme y perdón, pero sí que es verdad, ¿no? Que no podemos descuidar de nuestro momento con el otro. Antes decía, ¿no? En 9 años la primera escapada romántica, ¿verdad?, que habíamos podido hacer, pero eso no significa que haya descuidado o que tenga que descuidar o que descuide, ¿verdad?, o que otras cosas me hagan descuidar la intimidad con la persona, ¿no? Eso no significa que a veces tener la intimidad o poder compartir es algo tan sencillo como demostrarle mi afecto, mi cariño, o simplemente, pues no sé, abrirle la puerta cuando va a salir del coche o simplemente cuando tiene un mal día, ¿no? Recordarle que vas a estar allí para esa persona, ¿verdad? Recordarle que lo está haciendo bien, apoyarle, ¿no? Ese momento creo que es muy importante, ¿no? Porque fortalece. Y si no, también podemos acabar bebiendo o buscando en otras fuentes, ¿no? Y buscando primero, si me desvío, ¿no?, de que Dios tiene que ser el que me suple, ¿verdad? Pero si no tengo facilidad, ¿no?, me puedo escurrir, ¿no?, no sé,
en buscar de otras fuentes que me hagan sentir bien o que me animen o que me hagan, no sé, agradar cosas, ¿no? Creo que es muy importante que haya tiempo. Igual mucho tiempo no puede ser porque es importante centrarnos en lo importante, pero sí que haya un tiempo de calidad, ¿no? en el que poder compartir, poder hablar, poder ser sinceros, poder seguir trabajando, ¿verdad? Y poder el compartir esa intimidad, ¿no? Juntos. Y luego, pues, un aspecto súper importante es que en realidad, porque todo está centrado en Dios, ¿verdad? Nuestro tiempo de intimidad con Dios o sea, mi esposa, mi marido no puede suplir mi tiempo de intimidad con Dios. Yo necesito centrarme en Dios, necesito tener intimidad con Dios para que el momento de intimidad con mi esposo, con mi esposa sea de verdad bueno, ¿verdad? Y para que el matrimonio vaya bien, ¿no? Dios tiene que ser el centro. Y en realidad pues todo iba en función de esto. Si algo somos es gracias a Dios, porque tenemos muchísimo, ¿verdad? Hay muchísimo en lo que seguir trabajando nosotros. Queríamos que fuera algo práctico, por eso ha sido pues con estos ejemplos y con cosas sencillitas que podemos vivir en el día a día, ¿no? Pero de verdad, en el momento en que me descuido de mi intimidad con Dios, mi matrimonio empieza a hacer aguas. Si yo me despisto, mi matrimonio empieza a caer. Da igual, creo que no me puedo relajar no, yo sé que mi matrimonio va a ir bien. No, o sea, no hay ningún matrimonio infalible a nada. O sea, nuestra visión tiene que estar puesta en Dios y eso es lo que hace infalible ese matrimonio. Pero si no me puedo confiar. Y realmente Dios es el que sostiene el matrimonio, ¿no? Y eso ha sido nuestra experiencia y lo que estamos aprendiendo también. Y bueno, pues nada más. Esto es todo. Pues gracias y bueno, gracias.